Primero, es un gusto presentarles al doctor Pedro Cuevas. El doctor Pedro Cuevas realmente no puede ser más estudioso. Hizo la beca de ginecología, después hizo la beca de cirugía, después hizo la beca de cirugía plástica y después se fue a estudiar microcirugía afuera. Así que con eso maneja, la verdad, que todas las técnicas de reconstrucción mamaria, y nos va a dar una primera conferencia, reconstrucción mamaria, elección de la técnica. Pedro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sé que hablar después del almuerzo no es tan sencillo con mantener la atención, así que voy a tratar de no ser tan latero con ustedes y darle una visión un poco como un resumen de todo lo que hay. Este es un tema que habitualmente, como ustedes saben, da para congresos enteros, cada uno expone sus diversas historias, pero la idea es darle una visión más o menos general de lo que estamos haciendo y qué es lo que se puede optar. La reconstrucción mamaria en realidad no es una cirugía, sino que es un conjunto de técnicas que lo que buscan es tratar de restituir ad integrum, o lo más cercanamente posible a esto, a una paciente que ha hecho toda esta transición después de una patología tan compleja como el cáncer. Ha demostrado beneficios muy significativos tanto desde el punto de vista físico, psicológico, sexual y en la vida personal, todo lo cual redunda en un evidente impacto y mejoría en la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque esto es lo que se enfrentan habitualmente nuestros pacientes hoy en día. Las mastectomías tradicionales, sin reconstrucción, ustedes comprenderán el impacto que tiene en la autoestima, en la vida de pareja, etc. La reconstrucción mamaria es un proceso, que eso es otra cosa bien importante de entender. Muchas veces los pacientes tienen la idea de que les encantaría hacer esto en una sola etapa, pero esto no es posible. La primera etapa es hacer la reconstrucción del cono mamario. En la segunda etapa hacemos la simetrización, importante desde el punto de vista del resultado final, para finalmente terminar con la reconstrucción de areola y pezón. Las alternativas o las técnicas son las que ustedes conocen, lo más importante, o son las que ustedes ven ahí, que son la reconstrucción aloplástica o en cualquiera de sus variantes con expansor, implante, la reconstrucción con colgajos, y las técnicas combinadas, que las reservamos en general cuando tenemos alguna complicación o algún fracaso de alguna de las técnicas originales. La reconstrucción con expansor e implante es todo un tema. Se puede hacer en una o dos etapas. Lo tradicional y probablemente lo más conocido por todos ustedes es la reconstrucción en 2 etapas, pero se puede hacer en una también, con o sin matrices dérmicas celulares, y a nivel, lo habitual es hacerlo retromuscular, pero hoy en día también se puede hacer prepectoral, cada uno con sus bemoles. En este dibujo ustedes lo que ven es la presentación tradicional. Lo más habitual es hacer la técnica en 2 etapas, en las cuales instalamos un expansor completamente retromuscular que lo vamos llenando en el postoperatorio para después poder cambiarlo por un implante de silicona definitivo. Pero esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, tenemos variaciones. Hoy en día podemos, con la ayuda de las matrices dérmicas celulares, hacer la reconstrucción en un plano submuscular parcial, o de frentón hacerla completamente prepectoral para disminuir algunas de las molestias asociadas a las prótesis completamente retromusculares. Y la idea es conseguir algo como esto. Esta es una paciente nuestra que le hicimos una mastectomía con ahorro de piel. En la primera foto ven la marcación, en la foto del centro vemos los expansores una vez terminada su expansión, y en la foto de la izquierda está una vez hecho el recambio de sus prótesis de sus expansores por sus prótesis definitivas. La técnica expansor-implante tiene ventajas que son bien importantes. Es una técnica menos invasiva que la reconstrucción con colgajo, tiene una recuperación súper rápida, que es un factor importante considerar cuando nos vamos acercando a etapas más avanzadas en la vida de nuestros pacientes, y la ventaja es que no deja secuelas en zonas dadoras. Tiene sus desventajas, como todo en la vida. Tiene una mayor tasa de reoperación en el largo plazo. Es un punto importante considerar cuando uno opera a pacientes jóvenes. La Sociedad Americana de Cirugía Plástica tiene una estadística bien importante respecto a la tasa de reoperación, y para que, en general, para que ustedes tengan una idea, una paciente que se opera antes de los 50 años, el número de reoperaciones que tiene es 3.7 en promedio después de la reconstrucción final, así que hay un tema ahí. Otro tema que es importante de manejar es el rol que la radioterapia tiene en pacientes que son sometidos a reconstrucción con expansor implante. Es una potencial desventaja. Debido a esto, los resultados pueden ir variando a lo largo del tiempo, ser un poco menos naturales, tener un aspecto más atípico, con un cambio de consistencia y diferencia de temperatura, que son algunas de las quejas habituales de los pacientes.
Como les contaba, la reconstrucción tradicional es en 2 etapas con expansor implante, pero lo podemos hacer en una. La reconstrucción en 2 etapas con los expansores retromusculares es considerado en muchos lugares el estándar de tratamiento, con una seguridad oncológica demostrada y un buen resultado a largo plazo. Pero se ha intentado reducir estos tiempos, evitar reoperaciones, y hay vasta experiencia ya con reconstrucción en un solo tiempo. Ahora, las primeras series demostraban que la reconstrucción en un solo tiempo directo a implante tiene mayor tasa de falla. De fallas me refiero a deficiencias que impliquen retirar el implante y hacer una nueva reconstrucción con una mayor tasa de complicaciones, que son las que ustedes ven ahí: infecciones, seromas, necrosis cutánea. Inicialmente se creía que esto tenía que ver más bien con el uso de matrices térmicas celulares. Para poder hacer reconstrucción en un solo tiempo hay que usar una cubierta sobre el implante, no puede ir el implante directo debajo de la piel. Pero hoy en día las últimas series grandes reportadas muestran que hay un buen resultado siempre y cuando, y esto es súper importante, uno elija bien los pacientes, como todo en medicina. Pacientes que son buenas candidatas a reconstrucción en un solo tiempo son las pacientes que ustedes ven ahí, mamas pequeñas o moderadas, idealmente sin tosis o con poca tosis. Súper importante es que no quieran aumentar de volumen. Una pregunta que desde el punto de vista oncológico probablemente no es tan significativa, pero desde el punto de vista reconstructivo es importante. Muchas veces las pacientes quieren aumentar su volumen, no hay ninguna opción de hacer eso en una reconstrucción en un solo tiempo con un implante. Y el otro tema importante es considerar si la paciente va a recibir radioterapia o no. Si es que la paciente va a recibir, sabemos desde antemano que va a recibir radioterapia, probablemente la reconstrucción en un tiempo no es una buena idea. Así que, en modo de resumen, me interesa que se queden con la idea de que la reconstrucción con expansor implante, las pacientes ideales son mujeres con mamas pequeñas o moderadas, con poca tosis, idealmente que no vayan a recibir radioterapia. Ese es como el mensaje final. Respecto a la reconstrucción autóloga, a nivel mundial, en general, en los centros de cáncer grandes, es considerada el gold standard en el tratamiento reconstructivo. Se puede hacer en una etapa o en 2, inmediata o diferida. Y tiene un punto en contra, y es que necesita una zona donadora. Habitualmente la zona que más utilizamos es el abdomen. También se puede obtener tejido desde los muslos, en la zona donde está el músculo gracilis con una paleta cutánea, en los glúteos, que es una cosa que los europeos hacen bastante, pero que en nuestra cultura latinoamericana es más complejo de plantear. Y de la zona de los colgajos perforantes de lumbares. Ha demostrado tener mejores resultados en el largo plazo. Cuando uno compara las series con seguimientos prolongados, el resultado en general es mejor. ¿Qué es lo que hacemos para esto hoy en día? Hacemos un colgajo que se llama colgajo Dieppe, que es muy parecido al colgajo Trump, que probablemente ustedes conocen, con la diferencia que en vez de cortar el músculo recto abdominal, disecamos el mismo bloque de tejido infraumbilical con la arteria epigástrica y vena epigástrica inferiores. Eso lo trasladamos al tórax, disecamos los vasos torácicos internos y conectamos a través de microcirugía los vasos, con lo cual el tejido vive en la zona receptora, en este caso la mama. En este esquema ven la diferencia entre la reconstrucción con TRAM, que es la de la parte más izquierda del dibujo, en que se corta el músculo y se lleva el músculo como transportador, versus la cirugía de colgajo Dieppe, en que conservamos el músculo en su posición para tratar de disminuir el impacto en la pared abdominal. Para poder hacer esto es importante poder hacer un adecuado estudio preparatorio con un angiotac. Ustedes ven ahí, la flecha muestra una de las perforantes. Esto es súper importante, lo tenemos que hacer preoperatorio. Yo entiendo que no todos los centros está, pero hoy en día en general en varias partes de Chile se puede hacer. Lo que hacemos es que cada una de esas arterias perforantes las marcamos con una X en el abdomen del paciente, y eso nos permite tener un mapa de qué es lo que hay debajo. Este mapa ha demostrado ser súper útil porque permite disminuir los tiempos de identificación de las arterias, elegirlas, y eso conlleva que el tiempo de cirugía sea más corto que si uno no lo hace. La idea al final de todo esto, esta es una paciente que tenía un expansor puesto, ella tenía mucho interés en hacer reconstrucción autóloga, así que lo que le planteamos es hacer esta cirugía. En esta foto, que es del intraoperatorio de ella, ustedes ven cómo se ve la fascia del músculo recto abdominal y los vasos que van perforando la fascia hacia el bloque de tejido. Ahí ya está el colgajo disecado. Ustedes ven que el bloque de tejido cuelga, o sea, del bloque de tejido cuelgan los vasos epigástricos inferiores y el músculo recto abdominal está abajo, tratando de conservarlo lo más indemne posible. Acá estamos en el tercer espacio intercostal, sacamos un segmento de 2 centímetros de cartílago costal y hacemos las conexiones.
las estructuras grises que ustedes ven ahí, perdón, son los Kapler venosos que nos permiten hacer la anastomosis venosa con una menor tasa de falla, y abajo está la microanastomosis de las arterias. Para lograr esto, ustedes ven ahí, la mama derecha ya está reconstruida, tiene la paleta cutánea que era abdominal, que está ahí, que posteriormente después la usamos para hacer la reconstrucción de areola-pezón. ¿Qué es lo que ha demostrado esto? Ha demostrado tener un mejor resultado estético en el largo plazo. Algo más importante que eso incluso es tiene un mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes. Se ha asociado además a un mejor resultado en pacientes que han recibido radioterapia, con un resultado más natural, y tiene la ventaja que nos ayuda con la corrección del contorno abdominal, que en muchos pacientes es un plus. Tiene una menor tasa de reoperaciones en el largo plazo si uno lo compara con la reconstrucción con implantes, y por lo mismo un menor costo final. Esto está establecido a través de múltiples trabajos. Este es un trabajo súper interesante de la doctora Emily Hu, de la Universidad de Michigan, en lo cual ellas evaluaron cómo es la satisfacción de los pacientes al comparar colgajos versus implantes. Como ustedes ven, en los primeros 3-4 años no hay mucha diferencia. De hecho, los pacientes se sienten mejor con la reconstrucción con implantes. Lo que empieza a pasar es que a medida que van pasando los años, empezamos a ver las complicaciones de los implantes, y la reconstrucción con colgajo empieza a mejorar comparativamente con la reconstrucción tradicional. Este es un trabajo de la doctora McCann, en que, sabiendo que la reconstrucción con colgajo en el largo plazo tiene mejores resultados, era interesante saber cuál colgajo. Y se evaluaron los 4 colgajos más utilizados, que son el colgajo Dieppe, el colgajo con conservación de músculo, los colgajos pediculados o colgajos perforados, o sea, libres pero de recto abdominal. Como ustedes ven ahí, el colgajo Dieppe demostró tener un mejor impacto usando el BreastQ, que es una encuesta de evaluación de calidad de resultados. Se asocia a un mejor resultado final y a una mejor satisfacción con el contorno corporal. Y les muestro este paper porque es súper importante, porque nosotros lo presentamos en la Sociedad Chilena de Mastología. Esta es una revisión sistemática, la mejor calidad de evidencia disponible, con un metaanálisis que compara en el largo plazo los resultados, y la conclusión es que la reconstrucción autóloga tiene mejores resultados al compararla con la reconstrucción con implantes en el largo plazo utilizando el BreastQ, que es una encuesta de calidad de vida. Como nada es perfecto, esta cirugía tiene sus bemoles. Es una cirugía compleja, larga, tiene una recuperación por lo tanto mucho más prolongada, y tiene una cicatriz que es extensa, similar a una abdominoplastía. Tiene una tasa de falla en los colgajos de entre 1 y el 3%, con una tasa de necrosis grasa que va entre un 7 y un 10. Hay un 5% de pacientes que requieren alguna revisión de la anastomosis vascular, y eso significa entrar a pabellón de nuevo, habitualmente dentro de las primeras 12 horas. Y por supuesto tiene complicaciones de la herida, y pese a que conservamos el músculo abdominal en su posición, algunas veces pueden haber hernia, pero más que hernia, lo que hay una cosa que se llama bulging, que es debido a daño por denervación del músculo recto abdominal. Acá nuevamente les muestro esto porque quería mostrarles la última etapa. Ustedes ven, la primera etapa está con el expansor, en la foto del centro está previo a la reconstrucción de areola-pezón, y la última foto de la izquierda, la paciente ya tiene su reconstrucción de areola-pezón, y le hicimos una apexia a ella con una lipoinyección de la mama izquierda, que era lo que ella quería, pero no quería tener por ningún motivo un implante en el cuerpo. Pese a todo esto, me interesaba mostrarles este trabajo. Este es un trabajo del 2017 que muestra cuál es la tendencia en Estados Unidos. No tengo cifras de Chile, pero las cifras son más o menos parecidas en todas partes del mundo. Ustedes ven que la reconstrucción mamaria todos los años va subiendo, hay mucha más conciencia, las pacientes tienen noción de que esto es factible, que hay varias alternativas, y por lo tanto hay presión sobre el sistema de salud para incorporarlo. Como ven, la reconstrucción, además, del punto de vista de la comparación, las reconstrucciones con implantes son más frecuentes, y cada vez son más frecuentes, y la reconstrucción autóloga se mantiene. Hay varios argumentos que sustentan estas estadísticas norteamericanas, son varios factores. Por un lado, técnicamente es más sencillo. Por otro lado, hay mayor disponibilidad de pabellones para poder hacer esto. Normalmente la reconstrucción con microcirugía requiere pabellones largos, bloquear un pabellón, etc. Y el otro tema importante es que hay menos interés de los cirujanos en realizar cirugías extensas, porque al menos en Estados Unidos lo que pasa es que en un pabellón de microcirugía en que uno está 6 o 8 horas, se pueden hacer 3 reconstrucciones con expansor implante o más. Y eso tiene un componente económico que está estudiado también, que no es menor, por lo cual los mismos cirujanos plásticos prefieren hacer expansor implante que hacer microcirugía. Del punto de vista del algoritmo de la decisión, hay varios factores que son importantes a considerar
son los que ustedes ven ahí, la radioterapia, las características anatómicas del paciente. Súper importante el tercer punto, la voluntad, qué es lo que opina el paciente de si está dispuesto o no a tomar ciertos riesgos, la factibilidad técnica, la condición médica general del paciente y, por supuesto, algo no menor, que son los costos. Me voy a detener un segundo en la radioterapia, que es el factor probablemente por lejos más importante. Cuando nosotros estamos hablando de reconstrucción diferida, pacientes que han sido previamente irradiados, intentar una reconstrucción con expansor implante es arriesgado. Tiene una tasa de falla como la que ustedes ven ahí, que van entre el 30 al 45%. O sea, hacer reconstrucción diferida con implantes, con expansor implante, tiene riesgos, no es gratis. Entre un tercio a la mitad de los pacientes puede tener una falla. Tiene mayor tasa de complicación, infección, seroma, mayor contractura capsular. Quizás, si es que no disponemos del recurso de la reconstrucción con tejido autólogo abdominal, lo que sabemos es que utilizar un corgajo dorsal disminuye el riesgo de falla en un 70%. O sea, el mensaje es que si vamos a hacer reconstrucción diferida en pacientes previamente irradiados y no podemos hacer reconstrucción con tejido abdominal, a lo mejor si optamos por un dorsal ancho con implante, el resultado es mucho mejor. La radioterapia no es mala solo para los expansores y los implantes, también es mala para los colgajos. Aumenta la tasa de revisiones de la anastomosis, la tasa de falla, por supuesto que también las tasas de complicaciones locales. Así que en términos generales, el mensaje es que la radioterapia es súper buena para el tratamiento del cáncer, no es tan buena para la reconstrucción. Por eso es importante que uno tenga el conocimiento adecuado para poder manejar bien todos los bemoles que este tema tiene. Al revés, cuando nosotros no sabemos si el paciente va a recibir radioterapia y la recibe en el postoperatorio porque el ganglio centinela salió positivo o porque en la biopsia nos encontramos con alguna sorpresa, esto también está estudiado. Sabemos que la radioterapia aumenta la tasa de fallas totales de un 3 a un 18%, o sea, es un aumento significativo, incluso postmastectomía con un aumento también de la contractura capsular. Al revés, si hicimos reconstrucción inmediata con colgajo y le hacemos una radioterapia al colgajo, también hay una mayor necrosis grasa, mayor tasa de falla, con un peor resultado estético, una menor satisfacción del cuidado del paciente, y probablemente en ese caso toma mucho más peso el protocolo que se utiliza en el MD Anderson, que es el de reconstrucción inmediata diferida, y es que si uno no tiene certeza es mejor poner un expansor, irradiar el expansor, y después podemos cambiar el expansor por lo que ustedes quieran. Ahora, hay un poco de discusión respecto a si es mejor irradiar en el setting de radioterapia postmastectomía el expansor o un implante definitivo. Como ustedes pueden ver ahí, la serie del MD Anderson, que es uno de los centros con mayor experiencia de este tipo, demostró que irradiar los expansores tendría una mayor tasa de falla que irradiar la prótesis. Por eso en el MD Anderson se irradian los implantes. Pero la contraparte de eso es que tienen una demostrada menor tasa de contractura irradiar el expansor, y irradiar los implantes se asocia a un peor resultado estético, mayor tasa de contractura y por lo tanto mayor tasa de reoperaciones. Este trabajo del doctor Cordeiro del MD Anderson ha sido bien ha generado harta polémica porque no se ha podido replicar en otros centros y en general los europeos continúan prefiriendo irradiar el expansor que irradiar la prótesis definitiva. Dos palabras respecto a la reconstrucción prepectoral, que hoy en día es un tema muy en boga. Su objetivo es corregir la deformidad por animación, tener menos dolor y menos contractura al compararlo con la reconstrucción tradicional. Los estudios iniciales fueron bien catastróficos, había una gran tasa de falla, pero los estudios nuevos demuestran que con una selección adecuada de pacientes y con una curva de aprendizaje esto puede ser una muy buena alternativa. Lo que sí es evidente es que la tasa de rippling es mucho mayor, no importa cuánto tiempo uno lleva haciendo esto. Eso implica que hacer reconstrucción prepectoral se asocia necesariamente a una mayor tasa de retoques, reoperaciones, sobre todo a lipoinyección. Y esto tiene un impacto en los costos. Entonces, hoy en día hay discusión, hay algunos estudios en curso que evalúan costo-beneficio para poder decidir cuál alternativa tomar. Voy a terminar mostrándole esto que es respecto a qué algoritmo para elegir la técnica. Hay harta discusión. Yo estuve en Toronto, en el Hospital General, ellos tienen su algoritmo, que no es el mismo del MD Anderson y que es distinto también al del Sloan Kettering. Pero creo que este fue un poco lo que yo aprendí y que creo que al menos en nuestra práctica ha resultado bastante útil. Lo primero es definir si el paciente se va a irradiar o no. Muchas veces no tenemos certeza. Si es que tenemos dudas o existe la posibilidad real de que el paciente vaya a recibir radioterapia, es mejor
desde nuestro punto de vista, poner un expansor y ir a una reconstrucción tradicional en 2 etapas. Y ahí instalamos un expansor y después, una vez terminado el tratamiento oncológico, podemos cambiar ese expansor por un implante o por un colgajo DIEP, como el caso que les mostré anteriormente. Si tenemos plena certeza que el paciente o la paciente no va a recibir radioterapia, la pregunta siguiente es si está contenta con el volumen de la mama que tiene o no. Si la paciente quiere aumentar el volumen de su mama, no hay ni una opción de hacerle reconstrucción en un tiempo porque necesitas ganar piel. Y para eso tenéis que poner un expansor. Y por lo tanto vamos al algoritmo de nuevo, expansor, y después uno cambia el expansor por lo que uno quiera, un implante, un colgajo. Si la paciente no va a recibir radioterapia y está contenta con el tamaño de su mama, bueno, esa es una paciente ideal para ir a una reconstrucción en un tiempo siempre y cuando cumple los criterios anatómicos que conversamos anteriormente. Si la paciente tiene mamas pequeñas, no tiene tosis, no fuma, etcétera, etcétera, es una muy buena candidata a hacer una reconstrucción con implantes y matrices dérmicas celulares en un solo tiempo que tiene un resultado estético muy bueno en esos pacientes. Si no, podemos hacer reconstrucción con colgajo. Eso. Lamento. ¿Aló? ¿Se suele preguntar a las personas mayores cuando los operan si es que desean hacerse implante o reconstrucción? Perdón. O sea, al menos yo tuve la suerte de estar en un hospital donde la edad no era un límite para nada, en el sentido, y aprendí eso. Una de las cosas que más aprendí es que si uno elige bien los pacientes, uno puede hacer microcirugía o reconstrucciones complejas. Para que te haga una idea, el paciente más grande que operamos, un abuelito de 94 años, que tenía un melanoma facial, y le hicimos un colgajo libre de anterolateral de muslo con músculo para rellenar el espacio, etc. A lo que voy es que la edad no es una limitante, es un poco lo que decías tú, la limitante es la capacidad funcional. Hay pacientes de 70 años que probablemente no toleran una anestesia de 8 horas, pero hay pacientes de 80 que sí, y eso depende mucho de cada uno de los pacientes. La edad no es una limitante para la alternativa de reconstrucción. Hola, yo tengo una pregunta respecto a la edad de las pacientes, pero a la inversa. En chicas que son muy jóvenes, por ejemplo, en el uso de implantes versus el uso de colgajo, ¿tienen alguna consideración? Sí, por supuesto que sí. En general, las pacientes jóvenes, más que la edad, lo que al menos a mí como cirujano reconstructivo me interesa es el tema de la maternidad. Porque uno puede hacer un colgajo, uno puede hacer una abdominoplastía o un colgajo en una mujer que no ha tenido hijos. El punto es que todo lo que tú hagas en el contorno corporal va a cambiar o se va a perder. Y además hay evidencia que, dependiendo si es un colgajo DIEP o un colgajo TRAM libre, o sea, si cortaste algo de músculo o no, el impacto en la tasa de hernia y de bulging, que es esta zona de debilidad de la pared, cambia un poco. Así que en términos generales no es una contraindicación formal, es una cosa que uno... Esta es una decisión que es súper importante que los pacientes participen en el algoritmo de decisión. Es súper importante qué opinan ellos y cuáles son los riesgos que como equipo estamos dispuestos a tomar y cuáles no, ¿cachai? Pero sí, claramente, si una mujer joven no ha tenido hijos, es un tema importante a considerar. Una pregunta, cuando una hace una reconstrucción con un implante, una reconstrucción llega a su implante definitivo, ¿alguna consideración en particular en el seguimiento del implante y el periodo de tiempo que contemplarías para evaluar un potencial recambio pensando en este riesgo bajo, pero descrito de los linfomas de células gigantes anaplásticos? O sea, del punto de vista de la reconstrucción misma... El tiempo, bueno, esa es la gracia de trabajar en equipo. Es una cosa que no se me olvidó decir, que yo creo que es súper importante, que en general hoy en día la cirugía, la reconstrucción mamaria se considera un trabajo de equipo, en que tiene que haber un cirujano oncólogo, tiene que haber un cirujano plástico. Así se trabaja al menos en los centros grandes, y eso es bien importante porque cada uno tiene expertise diferentes y aporta visiones que enriquecen la discusión. Ahora, respecto a cuándo no hacer el seguimiento de los implantes respecto al linfoma anaplásico,
El linfoma anaplásico de células gigantes es una complicación que creíamos que era muy rara. Hoy en día la última serie del Sloan Kettering de enero del 2021 demostró que en realidad la incidencia del linfoma anaplásico en implantes texturizados es 1 en 622. No es 1 en 10.000 como me habían enseñado a mí cuando yo empecé a estudiar cirugía plástica. Entonces, ese es un tema. Ahora el linfoma anaplásico empieza a aparecer, generar los casos después de los 8 años. La recomendación actual de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica es que si uno utiliza implantes texturizados o implantes lisos, hasta el día de hoy no hay ningún caso publicado con implantes lisos, pero esos pueden haber. Pero la recomendación es que a partir del año 8 uno tiene que hacerse ecografías anuales, porque el principal síntoma es la aparición de un seroma tardío, y si uno tiene un seroma tardío tiene que estudiarlo, hacerle una citometría de flujo, etcétera.